en el libro de San Mateo capítulo 16, en el verso 18. San Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo, Jesús le está hablando a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Dame la gracia para hablar a tu pueblo que han venido a recibir una palabra de parte tuya. Han venido a recibir un milagro de parte tuya. Han venido para ser liberados por la palabra de Dios. Pido que tu palabra les liberte, les quite los velos, nos quite los velos y nos abra el entendimiento como lo hiciste con Lidia. Habla mi corazón, Señor. Usa mi boca y bendice a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. Le he titulado a este mensaje La historia del futuro. Y quiero hablar de que la iglesia de Jesucristo, dice la palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia de Jesús ha pasado por muchas dificultades a lo largo de la historia, muchas tribulaciones, aflicciones, persecuciones, y la iglesia permanece. Permanece porque aquellos que hemos creído en Jesús, le creemos a la palabra, y aunque vengan tiempos difíciles, permanecemos unidos a la palabra de Dios, creyendo las promesas. Así es que queremos ver a aquellos que ha sido de impacto en la vida de hombres de Dios, pero que también puede ser de impacto en nuestra vida. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, pues Él predicó, enseñó, liberó, sanó, predicó, murió, resucitó, se fue al cielo e invistió de poder a 12 discípulos con el Espíritu Santo y les dio una misión. Hechos 1:8 les dijo que recibirían poder de lo alto. Apunten Hechos 1:8, los que están apuntando. Dice, les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esta palabra testigos es mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluida Latinoamérica. Recuerden que Jesús estaba allá en Jerusalén, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios tenía que ser predicada por los hombres de Dios, por los discípulos, por los apóstoles, por los hermanos, los que habían creído. Tenía que ser llevada a todos los rincones de la tierra. Y la palabra de Dios hasta este momento, 2020, ha sido predicada en muchas naciones. Ahora, a través de las redes sociales, a través de las cámaras, la palabra viaja a muchos lugares sin que vaya el predicador, sin que vaya el mensajero, va el mensaje. Este mensaje llega a cualquier parte, llega a Mozambique, llega a cualquier parte en África, allá hay muchas iglesias también. Pero, ¿cuánto costó llevar la palabra a esos lugares? ¿Te has preguntado? Entonces, ¿quién fue el que picó piedra? ¿Quién fue el primero que llevó esa palabra? ¿Quién fue esa persona que dejó su familia, dejó su nación, dejó su pueblo, dejó su tierra para llevar la palabra a la India, a China, a África? Pues la historia nos enseña de hombres que fueron, hay muy poco, no hay mucho de la historia, porque en aquellos tiempos, hasta el año 1445, 50, por ahí así, nació o se inventó la imprenta por Gutenberg, ¿sí? Fue el que inventó la imprenta. A partir de ahí, pues se empezaron a imprimir libros y libros, y claro, esos libros ahora están en las bibliotecas y tú puedes extraer de ahí información. Ahora tenemos el Google, ¿va? Que es una biblioteca. Ahora sí que me le picas y de volada te saca la información de cualquier personaje de la historia.
Pero quiero que pienses, cuando la iglesia nació, empezó el libro de Hechos a escribirse, no había imprenta, no había, por tanto, no había Biblias como tú y yo tenemos aquí una Biblia con 66 libros. Lo que había eran papiros, escritos, no había un libro impreso y por tanto el Nuevo Testamento apenas estaba en proceso, ¿sí? Aún no había un canon donde determinaran qué libros serían parte de la Biblia, sino que mucha de la enseñanza era oral, de una boca a otra boca, y eso también nos llevó a que muchos tomaron caminos incorrectos, doctrinas falsas. Pero mientras estuvieron los apóstoles que estuvieron con Jesús, caminaron con él, fueron enseñados por él, pues ellos enseñaban la palabra fidedigna. Jesús enseñó la doctrina y ellos enseñaron la doctrina. Ellos a su vez hicieron discípulos. Por eso la importancia de hacer discípulos. Por eso la insistencia de parte nuestra como ministros de que todo mundo en la iglesia esté estudiando la Biblia, esté estudiando los cursos que la iglesia imparte, estudiando la escuela bíblica que tenemos y queremos trabajar sobre ello y hacer que eso crezca. Pero ¿qué cree? Que muchos externos de la iglesia están valorando lo que hacemos aquí y los que muchos son de aquí no quieren estudiar. Por razones X, Y y Z, ¿no? Todos tienen una razón. No me gusta, soy malo para estudiar. No te pregunto eso. Simplemente quiero que tú tomes la decisión de obedecer, venir a tomar la clase mientras se pueda presencial. Y si tú no eres, digamos, tú dices que no eres bueno para retener, tranquilo. La fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Cuando el maestro está exponiendo una clase, tú algo vas a aprender de lo que el maestro está enseñando. Una persona, ayer me estaba comentando, de que ha aprendido, tan solo lleva 6, 7 semanas estudiando con nosotros. Ella va llegando a la iglesia, pero llegó de lleno y se integró a la escuela bíblica. O sea, se cambió de ciudad, digamos. O sea, ya era cristiana, ¿me entiende? Entonces ella está iniciando, pero ella dice, he aprendido tanto. ¿Por qué? Porque diariamente hace el tiempo con Dios obligada, pero lo hace con gozo. No está obligada, lo hace porque es una instrucción del maestro. Ella sigue instrucciones, hace el tiempo con Dios y me contestó todas las preguntas. Todo el libro lo hizo a detalle del tiempo con Dios. ¿Y cuánto ha aprendido? Porque es obediente. Entonces, lo que quiero decir es que si usted tiene una fe porque escuchó la palabra, recibió a Jesús, gloria a Dios, ya es salvo. Pero usted tiene que capacitarse, instruirse en la doctrina de Cristo, porque van a venir tiempos difíciles sobre la tierra. Por eso, la historia se repite en el futuro. Y vamos a ver un poquito de esto, de cómo al principio la iglesia, hasta el año 300, del año 0 al año 300, la iglesia estaba en el fuego del Espíritu Santo. Estaban llenos de Dios, predicando, y la fe de ellos es digna de imitar. Morían por el evangelio, los perseguían, los mataban por causa del evangelio. Ellos estaban dispuestos a morir en un circo romano y eran objeto de burla y eran como aficionados, pues, como si fueras a un partido de fútbol. Ellos, a ver quién gana. O sea, no era así. A ver cuántos matan ahora, a ver cuánto sufre la persona que se va a comer el león. O sea, esa era su diversión, ver cómo mataban a los cristianos. Entonces cualquier ateo va a decir, ¿y dónde estaba Dios? Pues Dios estaba ahí. Y eso quedó como testimonio para nosotros hoy, que por una nada andamos enojados con Dios. Por una cosa de nada, alguna situación que Dios no respondió cuando oré, ya estoy enojado con Dios porque no me ha respondido una oración. Siento que ellos murieron. Quizás oraron, Dios, líbranos de la muerte. Pero quizás oraron como Jesús, líbranos de morir de mártires. Si es posible, si tú crees que sea conveniente, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Quizás oraron así y Dios decidió que murieran por causa del evangelio, y son un testimonio de fe para que yo ahora, cuando tengo un problemita financiero, una situación en mi vida, digo, esto no es nada comparado con lo que aquellos hombres de Dios sufrieron por amor a Jesucristo. El libro de Hechos nos da testimonio de cómo la iglesia empezó a crecer de manera acelerada.
en un momento de tanta crisis. Porque cuando Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, y Pedro y Juan y los apóstoles empezaron a predicar la palabra, aún con oposición, porque a Pedro y Juan eran metidos en la cárcel y le decían: no prediquen más de ese evangelio, no prediquen más de ese Jesús que murió. Y ellos dijeron: no, no vamos a obedecer a los hombres sino a Dios, vamos a seguir predicando. Los azotaban y los soltaban y seguían predicando. Entonces ellos tenían una pasión interna, un deseo, un llamado que era más fuerte que sus propios deseos. Un llamado que era más fuerte que sus propios impulsos y voluntad. Y creo que esa fe es la que tenemos que buscar nosotros. Porque quién sabe si en los próximos años venga persecución sobre la iglesia, donde no podamos reunirnos como ya lo hemos pasado. Y entonces quizás ahorita usamos los celulares, pero puede llegar el momento que digan: bueno, para que uses el celular tienes que tener ciertas condiciones. Si no las quiero tomar, no voy a usar celular. Estoy incomunicado contigo para tomar una lección o para vernos. Tenemos que vernos de manera escondida en algún lugar donde juntemos 5 o 6 en una casa y ahí oremos, ahí leamos la palabra, y luego voy a otra casa y predico otra vez, y así posiblemente. Como en China ya pasan la persecución. Hay 2 tipos de iglesias en China, le informo. Hay 2 tipos de iglesias: la iglesia oficial, la cual el pastor tiene que mandar el mensaje el sábado al gobierno para que el gobierno revise lo que va a predicar el domingo. Es una iglesia, la que está alineada al gobierno. La otra iglesia es la que no está alineada al gobierno, la iglesia que predica lo que Dios le manda en la escritura y predica escondido en casas o en lugares escondidos. Esa iglesia es la que está creciendo. Esa iglesia es la que está reflejando la fe verdadera, la fe divina. Entonces, ¿será que la persecución es necesaria? Es una pregunta. A ver, vamos a ver. Las personas vamos a Cristo cuando tenemos dificultades. Al menos conmigo ocurrió. No sé ustedes. Si yo pregunto, quizás el 99.99% están aquí porque pasaron una aflicción y están buscando a Dios. O el 90%, no sé cuántos, no quiero preguntar. Pero generalmente buscamos a Dios cuando estamos quebrados, cuando ya no pudimos nuestras propias fuerzas y ya los recursos nuestros se agotaron. Y entonces ahora vamos a buscar a Dios. Es bueno y es válido, hay que hacerlo. Peor es cuando gente que aún viendo la tempestad no se arrodilla, no clama a Dios. Y usted lee Apocalipsis, va a ver que hombres, aun cuando veían que el cielo se caía, que las nubes que caían las estrellas, que se quemaban, lee Apocalipsis, la gente no se arrepentía, blasfemaban contra Dios, adoraban sus ídolos todavía. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. La iglesia en Hechos crecía de manera poderosa. En Hechos capítulo 5 verso 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el verso 15 decía, nomás le digo la parte B: al menos esperaban que la sombra de Pedro cayese sobre algunos para ser sanados. Es decir, la iglesia crecía. En Hechos 8 habla de la persecución que se desató en Jerusalén. Hechos 8:1. Y Saulo consentía, habla de la muerte de Esteban. En su muerte, en aquel día hubo gran persecución, Hechos 1, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia tenía la misión. Jesús le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces van a ir a predicar. En Hechos 2 vino el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y toda la iglesia, los apóstoles y la iglesia que estaba orando, vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron investidos del poder de Dios. Entonces recibieron los dones, y con esos dones ellos empezaron a trabajar en la obra de Dios. Pero aún no iban hasta lo último en la tierra, aún estaban ahí predicando en Jerusalén. Pero cuando vino la persecución, se puso todo más difícil para la iglesia. Entonces todos empezaron a huir, excepto los apóstoles. Entonces es cuando Felipe huye y se va a Samaria, pero va con la preciosa semilla, va llevando la palabra,
Va huyendo, pero llevando la preciosa palabra de Dios, sembrándola. Y llega a Samaria y empieza a predicar en Samaria. Hubo muchos milagros. La ciudad tuvo alegría a causa de la palabra. Hubo liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, porque un hombre empezó a llevar la palabra. Y la persecución empezó a hacer que la iglesia se moviera. En aquellos tiempos estaba el Imperio Romano dominando. Entonces, el Imperio Romano había hecho caminos muy buenos para poder ir y atacar ciudades y conquistar reinos terrenales. Pero esos caminos fueron usados para que la iglesia naciente, llena del fuego del Espíritu Santo, entendidos en la visión de Dios, llevaran la preciosa semilla a otros lugares. Y empezaron a predicar usando los caminos que pagó el Imperio Romano. Aquí puedo ver otra cosa, que Dios, el Dios de los cielos, tiene toda la autoridad sobre todo reino, dominio en la tierra. Aunque quizás las autoridades de ese momento creían que eran los mandamás, realmente estaban sujetos a una autoridad superior, que es Dios. Reinos y reyes se sujetan a su autoridad. Todos se sujetan a la autoridad de Dios. Ellos piensan que no. ¿Cómo oramos entonces por las naciones que están oprimidas ahora, como hay una aquí en Latinoamérica, que están pasando gran opresión? Se llama Venezuela. Ahí los hermanos están sufriendo mucho ahora. ¿Cómo vamos a orar? Pregúntale al Espíritu Santo cómo orar por Venezuela. Pero no se olvide, todos los días ore por Venezuela, por favor. Hermanos, ahí están pasando gran tribulación y están buscando al Señor, pero hay una opresión. Como en aquellos tiempos estaba el Imperio Romano oprimiendo a los hermanos en la fe. Y huían, les prohibían hablar la palabra. Eran perseguidos, eran considerados lo peor, pero ellos llevaban la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me enseña la Biblia? Que tengo que estar firme en la fe, firme en la palabra de Dios. A veces me preocupa mucho porque creo que muchos cristianos están fundamentados solamente en una base como de arena. Usted sabe, si va a edificar su casa, no la haga sobre la arena, edifícala sobre la roca. ¿Dónde está nuestro fundamento? El fundamento de esos apóstoles es Cristo, es la roca. Nuestro fundamento es Cristo. Aunque la tierra tiemble, sea removida, nuestra fe no debe ser removida. Ese es el punto. Para allá vamos. El testimonio de esos hombres que padecieron era porque amaban la palabra de Dios. Pero le digo, métase en la película. En ese tiempo no había libros como hoy tienes una en tus piernas, una Biblia completa, y tienes otra en casa ahí guardadas de varias versiones. En aquel tiempo no había eso. Por eso sacaron el credo de los apóstoles. Era una declaración de fe. ¿En qué creemos? Bueno, hagamos el credo. Hicieron el credo para eso, para que el pueblo de Dios lo repitiera. Esto creo. El credo original de los apóstoles habla de la fe cristiana. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a sostener, es la que nos da vida. Jesucristo dijo en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios. Juan 6:63. Es la palabra de Dios la que nos da vida. No son las emociones. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, debo decir que viene a nosotros una unción, un poder, una gloria que hace que nosotros ya no amemos este mundo y amemos a Dios. Pero quiero decirte otra verdad. Para que tú te mantengas en ese fuego, necesitas congregarte, necesitas tomar lecciones, leer la Escritura, orar, fundamentar tu fe en la palabra, estar en una iglesia con un pastor, un mentor, porque está visto. Aquella persona que dice yo solo me la llevo, yo aquí, no. ¿Sí? Necesitamos un mentor, una persona que nos va a estar dirigiendo, ¿sí? Nos está guiando.
claro, con la palabra de Dios. Por eso, no sé qué va a pasar, pero ahorita en Europa ya están otra vez en toque de queda, o entrando otra vez en restricciones. La ola allá ya está pegando la segunda ola de la pandemia. México, vamos saliendo la primera ola, vamos saliendo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? No lo sé. Pero si llegas a ocurrir que otra vez se cierran las iglesias, hermanos, por favor, se los ruego y se los suplico en el nombre de Jesús. Por favor, descarguen en su celular el Zoom para que estemos conectados en las reuniones. ¿Escucharon? Si nos llegan a cerrar la iglesia otra vez, quizás, se me ocurre ahorita, que aparte del Facebook esté conectado en Zoom y podamos tener una interacción el domingo. Aunque estés en tu casa, es que mi celular no da. Pues sí, es el problema. Muchos no le da el celular, muchos no tienen wifi, muchos no tienen dinero para pagar un saldo, porque el Zoom consume muchos datos. Pero bueno, nomás lo que quiero decir es que no se desconecten, por favor. De alguna manera tenemos que estar conectados. Porque, ¿qué pasó en esta pandemia? Unos se desconectaron y no se han vuelto a conectar, están desconectados. Al menos de la iglesia. Posiblemente están conectados con Dios, gloria a Dios, qué bueno. Pero casi puedo asegurarte que si dices está conectado con Dios, pero no se conectan con los líderes o con los pastores, quiere decir que yo ya me desligo de usted, Señor. O sea, está dando una señal, ¿me entiende? Una señal. Hay aquellos también que esperan que el pastor les hable todos los días para estar firmes. Tampoco es bueno. Eso no es el plan de Dios. Usted tiene que depender de Dios y su palabra. Claro, yo estoy para servirte y te puedo atender, claro, siempre tengo tiempo para ti. Pero quiero que dependas de Dios, porque yo me voy a morir un día de estos. Lo siento, mi amor. Espero dejarte una buena pensión. Sí, porque no pase lo que aquel profeta que se murió dejó a la viuda sin nada. Lo bueno que hubo un milagro financiero. Ok, ya me distraje. La iglesia tiene que fundamentar su fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que quiero decirte es que, por favor, no dependas. Depende de Dios mejor, para no, lo van a usar las palabras en contra, ya sé. Yo he escuchado muchas palabras que las usan a veces a conveniencia. Pero ¿sabe qué? Dependa de la palabra de Dios. Agárrese de la Biblia, haga oración y manténgase en contacto con su iglesia, donde usted dice, aquí me estoy sembrando y yo voy a confiar y voy a orar por la iglesia, porque sí, los necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Yo tengo que levantar sus brazos, usted levanta nuestros brazos. ¿Sí? Nos necesitamos, somos el cuerpo de Cristo, tenemos que unirnos. La iglesia naciente tenía algo llamado unidad, por eso crecían. Voy muy lento. Vinieron tiempos de persecución muy difíciles. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, mire lo que dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los mártires. Apocalipsis 12:11 habla de esos mártires, aquellos que menospreciaron sus vidas, o sea, ofrendaron sus vidas por el evangelio, por la palabra. ¿Ok? Hubo un asombroso crecimiento en la iglesia, pero también hubo situaciones muy difíciles. Jesucristo dijo y nos advirtió, porque Jesús nos advierte en la palabra. En San Juan capítulo 15, en el verso 18, Jesucristo dijo esto, mire: si el mundo les aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo ama lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo no los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es, Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Qué tal la promesa? ¿Cuánto la quieren? Queremos la de Dios me provea, ¿no? Las promesas de las buenas, ¿no? No, nada me faltará. Gloria a Dios, también esa es una promesa de Dios. También la tengo yo, también la declaro, también la pido. Pero esta de la persecución, también Jesús dijo que va a ocurrir. Si han guardado mi palabra, ahí está. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya, la vuestra. Mas todo lo que
Esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, el mundo nos odia, en un sentido, no hablo de las personas, hablo del sistema del mundo, no ama lo que es de Dios, porque el mundo ama lo suyo. Como no somos del mundo, no nos van a amar la manera de predicar, las palabras de Dios, porque solo repetimos la palabra de Dios. Hoy el mundo está en shock, hoy están haciendo leyes contrarias a la palabra, las están legislando, las están haciendo como decreto. O sea, que ellos al hacer un decreto terrenal pueden parar a cualquiera que hable la palabra con un decreto terrenal, con una ley. ¿Sí? Y si no puedes predicar esto, ¿por qué? Porque la ley lo prohíbe. Pero tengo la ley de Dios. Bueno, vas al bote. Persecución. ¿Va a ocurrir eso? Puede ocurrir. Puede ocurrir. Estamos en una situación de que puede ocurrir. No sé cuándo, pero puede ocurrir. Entonces, nos van a poder ser, dice en San Juan 16:2, hablando de persecuciones, les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pablo, cuando perseguía la iglesia, él pensaba que hacía la voluntad de Dios. Cuando vino la famosa Santa Inquisición, la gente en el nombre del Señor hacía cosas terribles, mataba según a los herejes, los que traían la verdad, los mataron en nombre del Señor. Entonces, mis amados, lo que quiero es animarte esta mañana, que nos arraiguemos en la palabra de Dios, que estudiemos la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Escudriñar la Escritura, porque os parece que en ella está la vida eterna. Jesucristo dijo: escudriñemos la palabra de Dios, es lo único que nos va a sostener en momentos de crisis. Y si ahora tenemos leves tribulaciones familiares, situaciones en la casa, son leves, pero dolorosas. Pero cuando en el mundo vengan situaciones más difíciles, ¿sabe qué? La palabra nos va a sostener. No es para que te espantes, no quiero predicarte, ay, salí preocupado, el pastor me dejó temblando. No, que sea la palabra que provoque en ti un temor reverente a Dios, que te haga doblar tu rodilla cada día y clamar a Dios por ti, por tu familia, por la nación, por la ciudad donde Dios nos pone y por las naciones de la tierra. Porque dice la Biblia que algunos querrán morir y no van a poder morir. Todos somos eternos. Todos aquí somos eternos. Todos en el mundo son eternos. Solo que unos pasarán la eternidad con Cristo en la gloria y otros pasarán la eternidad en el infierno. Eso a Dios le duele. Porque el infierno fue creado por el diablo y sus demonios, no para la iglesia, no para las personas. Pero aquellos que no quisieron obedecer a Dios por su rebelión y anarquía y por la dureza de su corazón, tendrán que acompañar al diablo en el infierno. Pero hoy estoy predicando una palabra de advertencia. Es tiempo de acercarnos a Dios y rendirnos a Él para no estar en el infierno, sino estar con Cristo. Jesús es el arca de salvación para nosotros. La palabra de Dios siempre ha provocado revueltas y disturbios en las ciudades. Cuando Pablo fue a predicar en Hechos 19 a Éfeso, hubo una gran trifulca, disturbios. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra, que predicaba contra idolatría. Entonces había ahí un hombre llamado Demetrio que hacía templecitos y su negocio se cayó. Entonces estaban contra Pablo porque le estaba afectando su negocio. Hechos 19:23. Cuando Jesús habló, tomen su cruz y sígame, no está hablando de una crucecita que tú te cuelgas en el cuello de cristiano. No, está hablando de morir por causa del evangelio. En el libro de San Mateo 10:38 dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomemos la cruz de Cristo. La cruz habla de sufrimiento, habla de dolor y habla de muerte. Es decir, tenemos que morir a nuestro yo para que Cristo crezca y yo mengue. Entonces, la Biblia nos enseña que algunos padecimientos en nuestra vida son necesarios para buscarle a Él. Romanos 8:17 dice así la palabra: y si
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto que padeces ahora no se compara con lo que nos espera si permanecemos en la verdad, en la palabra de Dios. Defiende tu fe. Defiende tu fe con la palabra de Dios. Hay dos tipos de ateos. Los ateos prácticos que no creen porque no creen nada más, y los ateos teóricos, los que no creen pero estudian para debatir con los que creen. Entonces hay cristianos que creen porque no creen en Dios, que creen porque leen la palabra, tienen la palabra, tienen la Biblia, o sea, defienden su fe con la palabra de Dios. Yo quiero ser de los cristianos que conocen la palabra de Dios. Yo te reto, te desafío a que tú leas la palabra, escudriñes la palabra, busquemos en Él, porque en ella está la vida. Cuando vengan tiempos más difíciles, tú vas a estar firme por la palabra de Dios. Aunque el mundo te rechace, aunque el ser más amado que tú tienes, el que más tú amas, te rechace, tú vas a estar, no te vas a colgar, no te vas a matar, porque tú estás confiando en Dios. Porque nadie en este mundo puede sustituir a nuestro Dios. Si yo me mato por alguien, yo estoy diciendo, este era mi ídolo. Yo vivo para Cristo. Debo de vivir para Él, solo para Él. Pablo, en la carta en Hechos, dice, Hechos 20, en el verso 29, dice Pablo, miren lo que dice, a mí me marca mucho esta palabra, porque yo sé, dice Pablo, o sea, Dios le reveló a Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo está diciendo que después de mi partida, después de que no estén los apóstoles que cuidan la iglesia y que cartas y que visitan, y vienen otros, y pasan los años y vendrán otros que son lobos rapaces, gente que no ama a Dios, que tiene otros motivos para servirle a Dios, no los motivos correctos. Oren por nosotros los pastores para que tengamos los motivos correctos para predicar la palabra. Que lo hagamos por amor, que lo hagamos por un llamado. Fui con un doctor X hace unos días y cuando dije que era pastor dijo, tú tienes mucho dinero. Así pensó el doctor, era un especialista, ¿verdad? Y, ahí hay mucho dinero. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen esa imagen. Yo creo que piensan, ahí hay fe. Eso quiero que piensen, doctor. Ahí hay fe, ahí hay milagros, ahí hay prodigios. ¿Qué piensa el mundo de nosotros? Lo sé. Bueno, ahí hay una muestra de lo que pensó el doctor de uno. ¿Usted qué se dedica? No, soy pastor. Ahí hay dinero. Pero bueno, no sé por qué lo dije. Pero Pablo dijo, cuidado con lo que viene. En los primeros siglos, como recuerde, no había un libro, no había una Biblia, porque apenas estaban en proceso, ni existía la imprenta, era oral. ¿Qué pasó con esto? Vino sincretismo a la iglesia. Sincretismo, ¿qué es eso? Bueno, es mezclar diferentes tipos de fe. Es decir, ya no estaban la iglesia primero se mantuvo pura, 300 años más o menos, pura. Se pasaban la estafeta de uno a otro y seguían predicando. Empezaron a predicar en otras naciones, pero empezó a haber mezcla entre la doctrina verdadera e idolatría. Tenían a Jesús, pero tenían sus dioses también. ¿Sabe qué he observado en la iglesia? Porque me gusta observar la iglesia. Que hay personas que van a la iglesia, creen en Jesús, pero creen en sus estampas que cargan aún en su bolsa. Aún van con los brujos a ver qué les espera en el futuro. Van a la iglesia cristiana. No estoy hablando de la tradicional, estoy hablando de la iglesia de aquí. Hay cristianos que aún les gusta la brujería, la hechicería. Tienen que arrepentirse de sus pecados. La iglesia naciente
se mantuvo pura. Pero el año 300 vino un hombre llamado Constantino, el cual era un candidato. Su madre era cristiana, iba a tener una batalla, y él, antes de la batalla, tuvo una revelación de Cristo. Dice él, la cruz. Él oró, su enemigo era 3 veces mayor que él, o era mayor que él, y él ganó la batalla. Dijo, ahora dio como señal de que me convierto, sigo a Jesús, pero no dejó sus dioses. Pero ayudó a la iglesia y quitó la persecución de la iglesia. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudar a la iglesia. Hasta ahí se ve todo bien, ¿verdad? Qué buena onda este hombre, mira, ya no persigue la iglesia. Se acabó la persecución con Constantino, año 313, más o menos. Sí. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Hizo un edicto de Milán. Bueno, hubo un edicto de Milán. En ese edicto de Milán, ¿sabe qué pasó ahí? Se legalizó el cristianismo. Ya no persigamos los cristianos, aceptémoslos. Entonces todos eran cristianos a partir de ese momento, por decreto. Es como si yo dijera, todo Altamira son cristianos por decreto. Véngase a la iglesia y rento el estadio más grande de la calle. Ahí nos juntamos 800,000 personas en una adoración. Pero nomás nosotros somos cristianos de veras, y los demás son chocolates. Van porque el gobierno les mandó y ahí están. Van a adorar a Jesús, quizás un Jesús que no es el de la Biblia. Eso pasó. El ataque primero fue externo, persecución, muertes y todo eso. Después el ataque fue interno. Después se metió el mundo a la iglesia, y de adentro empezó a destruir el cuerpo. Por decir un ejemplo, es como cuando alguien por fuera, ay, qué bien te ves, está sano, pero por dentro alguien tenga un cáncer, un tumor, ya es para explotar, y queda contaminado y hace metástasis en otros lados. Entonces la iglesia, que estaba pura, cuando la puerta se abrió para que todos fueran cristianos, pues todos con su idolatría y con sus dioses también eran cristianos, y se revolvieron con los cristianos. ¿Qué pasó? Se contaminó la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa, y la iglesia naciente empezó a perder poder espiritual y ganar poder político. Porque ¿qué pasó? Después de esto, los líderes religiosos les ofrecieron lugares políticos, puestos. Y también el señor Constantino quería influenciar en la iglesia decisiones que no le correspondían. Nunca ha funcionado eso, que la iglesia esté unida al Estado, porque la iglesia es del reino de Dios, es el cuerpo de Cristo. No estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El imperio romano quiso destruir los cristianos, nunca lo pudo hacer, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, jamás. Reinos y reyes vienen a la tierra y atacan el cristianismo, pero nunca lo van a destruir, porque somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Él es ¿qué? La cabeza. Yo soy ¿qué? Su cuerpo. Por tanto, yo tengo que estar conectado al cielo con Dios. Entonces, hoy mismo, esto mismo puede pasar en la tierra, hoy, en este tiempo. En este tiempo, ¿qué nos espera? No sabemos, pero tengo que decirles que por lo que se ve con los ojos, puede haber persecución. La iglesia tiene que estar bien clara. Cuando Jesús vino, le dijeron, Señor, todos esperaban que Jesús derrocara al imperio romano, así con armas o hiciera algo visible. No lo hizo. No lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque la gente sufría. Y Jesús solamente se encargó de trabajar en sus corazones. Jesucristo solo se encargó de que el reino de Dios se estableciera en tú y en mi corazón. Lo mismo hoy. El reino de Dios se establecerá en cada corazón. Y así, aunque estemos en un mundo hostil, malvado, perverso, oscuro, con tinieblas, nosotros somos la luz, somos la sal. Y no vamos a perder el sentido ni el propósito, porque tenemos a
a Cristo en nuestro corazón. Él gobierna, Él reina. No te contamines con el mundo, pero no nos contaminemos con las cosas que ocurran dentro de la iglesia, porque hoy día también hay huecas filosofías, hay budismo, hay yoga, son doctrinas incorrectas en la iglesia. Te tengo que decir, cuando yo veo que cristianos van y hacen yoga, digo, no han leído nada, no saben en qué broncas se están metiendo. Están abriendo las puertas al diablo y su fe es minada. Si tienen algo de fe, es minada su poca fe. Iglesia, ponte de pie, no cabe la prédica. Voy a continuar la segunda. Entonces, pero voy a aterrizar así, esta partecita. Voy a aterrizar esta parte. Hay un pasaje que me llama mucho la atención. 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Dice así: Pablo le escribe a Timoteo. Y toma esa palabra, ya pon tu nombre ahí. Pablo le escribe a, ¿cómo te llamas, joven? Edgar. Edgar, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas. La doctrina es lo que estamos diciendo, que la iglesia se contaminó. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta mañana y vamos a cantar, venga a tu reino. ¿Sí? Vas a declarar a Dios que venga su reino a tu corazón. Si usted viene por primera vez a esta reunión, el tiempo se me está acabando ya. Quiero que haga conmigo esta oración. Levante su mano los que vienen por primera vez. ¿Sí? El joven, ¿quién más? Así, con el dedito para comprobarlo.